explicar. Nosotros dos pertenecemos los dos somos mayas, sin embargo, él es de México y yo soy de Guatemala. Entonces, nos identificamos como mayas, tenemos el mismo pensamiento, pero hay una frontera que nos separa y nos divide, y por eso es de que vamos a iniciar juntos. Por favor, oye. José Coyoquén, y en mi idioma nosotros decimos ¿cómo estás? O ya los voy a explicar después, Bishanikesh. Gracias. En nuestra cultura hoy es el día Hulahup Tihash. Nosotros nos dejamos regir por un calendario sagrado que todavía se mantiene, que se ha rescatado. Hay varios calendarios que utilizamos, y entonces para nosotros hoy es 11 Tihash, ¿verdad? Que es un día que representa una energía de mucha fuerza, mucho valor, y es un nahual protector, ¿verdad? Entonces, solo para explicarles un poquito esto, les voy a contar. Entre Guatemala y México existen 30 idiomas mayas. La raíz de estos idiomas proviene del protomaya. Todos estos idiomas, nosotros no nos entendemos. O sea, por ejemplo, cuando Coyo habla, yo no le entiendo. Cuando yo hablo, él tampoco me entiende. Sin embargo, hay algunas raíces de nuestras palabras que son similares. Esto es precisamente por el tema por el protomaya. Le pusieron protomaya porque es la raíz de todos los idiomas. Luego, pues también quiero explicarles ahí en este mapa, en donde aquí pueden ver ustedes que los mayas, el imperio maya, pues ocupó toda el área de Mesoamérica. Y pues está en México, por aquí está Guatemala, está también Honduras, Nicaragua, Salvador. Estos son los países que ocupó el imperio maya. Sin embargo, pues ahora están divididos por fronteras, ¿verdad? Nosotros nos identificamos un poco con ustedes, con el hecho de que también a Euskal Herria lo separa una frontera entre Francia y España, ¿verdad? Es nuestro caso también. Aquí pusimos nosotros más o menos la división de cómo está la raíz de los idiomas. Ahí están los 30 idiomas que surgieron del protomaya, ¿verdad? Entonces, solo para que vean ahí cómo está aquí está la yucateca, la mía está por aquí. Aquí está la mía, está chiquel. Pues eso es para iniciar, para explicarles que a fin de cuentas, pues nosotros venimos de la misma raíz, ¿verdad? De la misma fuente, aunque nos separe una frontera. Entonces ahorita continúa Coyo con su presentación, y luego yo continúo. Él va a presentar todo lo del maya yucateco, y luego yo presento lo del maya cachiquel. Bueno, pues hola a todos. Como ya les explicó mi compañera Alba, un poco, a pesar de que provenimos de una raíz, pues a lo largo de los siglos pues nos hemos ido separando. En nuestro idioma nosotros denominamos al maya como tal, maya tan, que viene de lengua, palabra. Y bueno, yo les voy a exponer, voy a intentar exponerles en estos 20 minutos una historia muy rápida de cómo ha sido el desarrollo del idioma, y sobre todo en relación a los cambios políticos y sociales que han hecho que nosotros hayamos llegado hasta acá, y también que se refleja en el estado de nuestra lengua. Como pudieron ver en la imagen anterior, la rama yucatecana existe en 4, muchos lingüistas manejan que son idiomas independientes, aunque muchos otros opinan que obedecen más a precisamente la configuración de estas fronteras, porque
en gran medida nos podemos entender entre nosotros. Por ejemplo, si yo que hablo maya yucateco, que es el de hasta abajo, con un itzá o con un mopán nos podemos entender en muchísima medida. Y bueno, el mopán que se habla en Belice y Guatemala, que tiene varios miles de hablantes, el itzá que se habla en Guatemala, en el Petén, que está moribundo, y el acandón, o casi extinto, y el acandón que también se habla muy pegado a donde se habla el itzá, que en Chiapas. Y bueno, al final todas estas diferentes variaciones obedecen a cómo se ha ido moviendo las personas, obviamente llevando su idioma. Hay una comunidad muy importante de personas que pueden hablar maya yucateco en Estados Unidos, en diferentes ciudades, sobre todo que provienen del oriente de Yucatán. Y bueno, como les había dicho, la expansión, vamos a decirlo así, del idioma yucateco, del maya yucateco, está muy relacionado con las migraciones de los itzáes. En uno de los textos más antiguos de los escritos, obviamente se fue reescribiendo y reescribiendo durante la colonia, es el Chilam Balam de Chumayel, que describe precisamente todas estas migraciones de los itzáes. Los itzáes fueron el grupo étnico que ustedes conocerán, bueno, espero que conozcan, pues, de lo más conocido de la cultura maya, pues el Chichén Itzá. Los itzáes fueron los que fundaron Chichén Itzá, y otros grupos fundaron Uxmal y Mayapán. Y bueno, en el Chilam Balam de Chumayel, ahí se describe precisamente toda esta, vamos a llamarlo, territorialización del espacio a través de este grupo étnico, y con ello la territorialización del idioma. Desde ese tiempo los itzáes ya habían recorrido el Petén, donde se habla el itzá, en Belice, donde se habla el mopán, y claro, todo el norte de la península de Yucatán. Como se habían estado moviendo en toda la península, casi todos los lugares que hay tienen una toponimia maya. En el caso de Mérida, había una ciudad maya cuando llegaron los invasores españoles, llamada Ichcancicó. Y bueno, a toda esa región, o a todo ese territorio, se le llamaba Yucalpetén, así lo dice el Chilam Balam de Chumayel y otras fuentes como la crónica de Chaxluchen, en donde se escribe Yucalpetén, y que viene de la raíz Ucalpetén, que es algo así como la garganta de la isla, porque debido a los ríos que atraviesan Tabasco y los lagos que hay en la región del Petén, se tenía la idea de que era una isla. Y bueno, la llegada precisamente es Yucatán el primer lugar de lo que ahora conocemos como México, en donde los españoles llegan. La isla de Cozumel, que está enfrentito de Cancún, de Playa del Carmen. Ahí es donde llegan los primeros viajeros españoles. Y a lo largo de las décadas intentan entrar de diversas maneras a Yucatán y conquistar las ciudades, pero no es hasta 1541 cuando logran fundar en la antigua Ichcancicó, logran fundar Mérida. Y ahí se da una especie de pacto colonial, vamos a llamarlo así, en donde los mayas que se quedan en el área que es dominada por los invasores españoles pactan cierta autonomía a cambio de la entrega de tributos y a cambio de la entrega de trabajo, ¿no? Precisamente este pacto colonial va a hacer que haya una inmensísima cantidad de fuentes escritas mayas de este periodo, lo que obviamente ayuda mucho a nuestro idioma al haber un registro escrito en muchísimas comunidades que hasta hoy sobreviven. Y bueno, si lo vemos desde un punto de vista histórico y lo comparamos con otras lenguas, en realidad el maya solo ha sido proscrito como tal, explícitamente una sola vez, cuando se implementan las reformas borbónicas después durante la segunda mitad del siglo XVIII, ha sido la única vez que ha habido una prohibición explícita del idioma maya, de que se deje de utilizar o de que se deje de hablar. Posteriormente, cuando viene la independencia, que en México es una secesión política de los sectores criollos para conservar la mayoría de sus privilegios, pues en realidad se acentúa todavía la ofensiva de estos sectores sobre las comunidades indígenas. Eso, conforme pasan los años, provoca
en algo que va a ser fundamental para nuestra lengua, que va a ser la guerra de castas. Se le llama así porque fue un levantamiento que hasta ahora discuten los historiadores qué fue en realidad, si tuvo un contenido étnico, si el contenido económico fue más preponderante. Y ahí la península de Yucatán se va a dividir en dos: los que se quedan del lado, vamos a llamarlo así, criollo o blanco, y los que se quedan con los rebeldes. Esto va a tener un impacto primordial en la construcción de la identidad de cada uno de los dos lados, porque sobre todo que va a tener que ver con la autoidentificación de lo maya, los mayas, los rebeldes, qué es lo maya, cómo vamos a usar este lenguaje y cuyas consecuencias más profundas pues estamos viendo nosotros hoy. Vamos a llamarlo este binomio, se va a construir a partir de mestizos y mayas. Los mestizos, los mayas que se quedan del lado blanco, ya no son mayas, precisamente para intentar atacar cualquier intento de solidaridad étnica, vamos a llamarlo así. Las autoridades empiezan por ejemplo, el idioma, la vestimenta, ciertos rasgos culturales empiezan a ser calificados como mestizos y no mayas, que es algo que sigue en muchísimas. La autoidentificación pasa mucho por esta categoría de mestizo. Y bueno, los mayas, los rebeldes, los salvajes van a ser los que se van a quedar del lado oriental, lo que ahorita es Tulum, Felipe Carrillo Puerto, que está en el centro de lo que es el estado de Quintana Roo, entre la Riviera Maya y Bacalar y Chetumal. Esto también va a tener otros impactos porque durante la guerra muchos grupos huyen a Belice o huyen a Guatemala, y es donde nuevamente hay una gran cantidad de hablantes de maya yucateco que llegan a lugares donde se habla itzá o donde se hablaba mopano. Y bueno, precisamente todas estas diferencias, tanto en el desarrollo de cada una de las variantes de las que les acabo de hablar antes, va a estar potenciada por el establecimiento de la frontera entre México y Belice y Guatemala. Esta frontera, precisamente porque había mayas rebeldes y otros pueblos semiautónomos en esa región, era, vamos a llamarlo así, un terreno en disputa, porque no se sabía específicamente por dónde pasaban, cuáles eran los límites territoriales entre los dos estados. Y bueno, precisamente en 1901, cuando conquistan los mexicanos la capital de los rebeldes, Nojca, Santa Cruz, es cuando se establecen estas líneas, y que obviamente van a hacer que cada uno de los idiomas que ahora se clasifican como idiomas diferentes de la rama yucatecana vayan a tener un desarrollo diferente. Pero si nosotros lo vemos en una clave histórica, el verdadero ataque, vamos a llamarlo así, en contra de todos los idiomas que se quedan en el lado mexicano, que en este caso va a ser el maya yucateco, no llegó sino hasta el triunfo de la Revolución Mexicana, que en el caso de Yucatán se dio entre 1915 y 1923. Si uno analiza obviamente la Constitución Política Mexicana de 1917, va a encontrar muchas reivindicaciones agrarias, muchas reivindicaciones de justicia social para los obreros, el derecho a huelga, pero los indígenas ni se les pasan por la cabeza a ninguno de los delegados que forman parte del Congreso Constituyente. Esto es muy importante porque el próximo año en el Estado mexicano va a celebrar los 100 años de la Constitución Política Mexicana, y bueno, hasta ahorita no he visto que ningún tipo de reflexión acerca de la política lingüística que implementó el Estado mexicano se esté dando de ninguna forma. Y bueno, a partir de 1917 ya se establecen tres estados diferentes, o bueno, tres territorios diferentes en donde van a estar los hablantes de maya yucateco en México, que es Quintana Roo, Campeche y Yucatán. En el caso del estado de donde yo soy de un pueblo que se llama Jalachó, que está en el estado de Yucatán, y Yucatán va a tener un proceso de unos 2 o 3 años entre 1920 y 1923, en donde va a haber un gobernador que había crecido con mucho contacto con la población rural, y va a ser el primer gobernador que va a dar un discurso inaugural en maya. Ha sido el único hasta ahora. Incluso ha habido otro gobernador que era hablante fluido de maya, pero que ni por la cabeza se le pasaba utilizar el idioma para referirse a todas las personas que habitaban Yucatán. Felipe Carrillo Puerto va a ser el primer gobernador que inaugura su mandato con un discurso en maya. Y bueno, a pesar de que le daba cabida a muchas de las demandas de corte
indigenista, que diga, sí, propiamente de reivindicación de ciertos aspectos de la cultura maya, todo va a estar orientado dentro de los marcos de la Constitución Política de 1917, reparto agrario, derecho de huelga, pero no la reconstitución de las comunidades indígenas antes de la ofensiva del Estado mexicano. Y bueno, la Universidad Nacional del Sureste, que ahora es la Universidad Autónoma de Yucatán, va a ser la primera, una de las primeras en México que va a incluir dentro de su plantilla que se enseñe el idioma maya. Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México no va a ser hasta mucho más tarde que esta posibilidad se pudiera barajar. El Estado mexicano fundó dos instituciones que explican también el estado de nuestra lengua ahora. El Instituto Nacional Indigenista, que tenía el objetivo de facilitar, vamos a llamarlo así, la inclusión de todos estos sectores indígenas, que obviamente eran la mayoría de los que hablaban en estos idiomas, a la nación mexicana. Pero todo eso va a pasar a través de que este sector catalogado como indígena pues abandone sus tradiciones, abandone su idioma, abandone su forma de pensar para que ya pudieran integrarse y pudieran ser llamados mexicanos. Y el gran eje de todo este programa también va a ser la Secretaría de Educación Pública. Como en muchos otros lugares de Latinoamérica, muchos de los niños que entran, por ejemplo, a estas escuelas que se van a estar fundando en todo Yucatán, en todo Campeche y en todo Quintana Roo, van a ser reprendidos cuando utilicen su idioma. Hay cientos, no sé, miles de historias de personas que hablaban en el aula y eran castigadas, y ese va a ser en realidad lo que va a provocar que esta también autonegación que hasta ahora en Yucatán y en otros estados pues se sigue dando acerca de la utilización del idioma maya. Y bueno, todo esto iba relativamente bien para el Estado mexicano desde la Revolución, hasta que en 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se hace en Chiapas y vuelve a ponerse en la agenda nacional los derechos de los indígenas. Para 1996, en los famosísimos acuerdos de San Andrés Acamchen, la delegación zapatista presenta un proyecto de ley de los derechos indígenas, en donde en la mesa 1, que se discutió derecho y cultura indígena, se exigía que el Estado mexicano diera y protegiera y promoviera en todas las lenguas originarias. Esto va a tener como resultado que en 2003, obviamente muy rebajada por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, todos los acuerdos de San Andrés sean relativamente aprobados, y en 2003 sale la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y que le va a dar el estatus de lengua nacional a todos los idiomas originarios, lengua nacional, no lengua oficial, y también se va a fundar el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que se va a encargar de la promoción y de la protección